Buenos días muchachos. Este día viernes estamos junio, viernes 12 de junio del 2020. Estamos con el aula de primer año secundaria y vamos a continuar con las clases. Y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las plantas. En el tema anterior habíamos tratado lo que eran las plantas, qué cosas eran las plantas, cuál era su forma de nutrición, qué funciones cumplían, su reproducción, por qué eran tan importantes las plantas para el ecosistema. Entonces, hoy vamos a hablar de las clases de plantas que existen en el mundo. No todas las plantas, por si acaso, no todas las plantas son iguales. Ya entonces las plantas se clasifican. Vamos a clasificar las plantas, ¿ya? De acuerdo a la taxonomía, se han tomado en cuenta distintos criterios para clasificar las plantas. Se han tomado en cuenta distintos criterios. Y entonces nosotros vamos a tomar de esos criterios, de los cuales la taxonomía, la botánica, que es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas. Entonces, de ahí vamos a estudiar. Vamos a coger todos esos datos que ellos han recopilado para nosotros poder conocer más y de esa manera identificar los tipos y clases de plantas que existen en la naturaleza, en nuestro ecosistema. Bien, sin mucho más preámbulos, entonces vamos con la clasificación de las plantas. Como les dije, las plantas se pueden clasificar de diferentes criterios. ¿Ya? Por ejemplo, plantas según la producción que tienen las plantas, ¿no? Hay plantas que producen bastantes semillas, hay plantas que no producen semillas, o pocas semillas, una en todo caso, como el durazno, la palta. Hay plantas que tienen bastantes, o sea, plantas con frutos de varias semillas, como la granada o la granadilla. Entonces, vamos a ver otro criterio más, por ejemplo, plantas pequeñas, enanas, plantas gigantes, plantas que no tienen vasos conductores, plantas con flores, sin flores, etc. Hoy vamos a ver todo eso. Y vamos entonces ahora a clasificarlas. Aquí tengo un pequeño organizador visual. En este organizador visual hemos clasificado a las plantas. Las plantas las hemos clasificado por un grupo, las plantas sin flores, sin semillas, o sea, no tienen semillas, pero se reproducen por medio de esporas. ¿Ya? Se reproducen por medio de esporas. No tienen semillas, pero tienen reproducción. Y es por medio de esporas. Ahora vamos a ver. Entonces, dentro de las plantas sin flores ni semillas y con esporas, tenemos al grupo de las briófitas y tenemos al grupo de las pteridofitas. Las briófitas y las pteridofitas. Ambos grupos. En las briófitas tenemos a los musgos y a las plantas hepáticas. Podemos ver la forma que tienen una de las formas, uno de los modelos de las plantas briófitas, y aquí podemos ver sus esporas, que son como unos pequeños granitos. Esas esporas vienen a ser los espermatozoides, como una especie de espermatozoide. Y debajo tenemos las pteridofitas, y dentro de ese grupo tenemos a los helechos. Ahora, ¿qué cosas son los musgos? ¿Qué son los musgos? Miren, a los musgos se les conoce como plantas propias de ambientes húmedos. Son plantas pequeñísimas. Plantas pequeñas que siempre están en la humedad, donde hay bastante lluvia.
donde hay bastante lluvia, están a la... Como no tienen raíces profundas, no rizoides, raíces, entonces ellos siempre viven adheridos a troncos caídos que están en los aguajales. Entonces ahí se adhieren esos troncos y comienzan a absorber la humedad, el agua que contienen, con los nutrientes incluidos ahí. Ojo, estas plantas realizan fotosíntesis. Son pequeñísimas, pero realizan fotosíntesis. Hay otros musgos que son bien resistentes. Hay otros musgos que son resistentes y por consiguiente también pueden vivir en esos climas secos. Con esos climas secos. Entonces, la condición para los musgos, la condición más favorable es la humedad, ¿ya? Bueno, los musgos carecen de vasos conductores. O sea, no tienen floema, no tienen xilema, que son los vasos conductores de las plantas. O sea, no tienen vasos interiores, ¿ya? Entonces, ¿cómo absorben el agua? Ahí está la pregunta. ¿Cómo absorben el agua? Ellos absorben el agua directamente desde el exterior. Parte del cuerpo absorben el agua. Como les dije, tienen verdaderas raíces. Entonces absorben el agua por cualquier parte, por donde les caiga, y ellos están absorbiendo el agua directamente. Y estas, al ser absorbidas, pasan de célula a célula. Son transmitidas directo a célula a célula. Entonces, esto obliga a que tengan un tamaño pequeño. Esto obliga a que tengan un tamaño pequeño, ¿no? Ahora, a los musgos se le conoce como las almohadillas, ¿no? Son plantitas verdosas que se agrupan ahí, hacen un grupito de plantitas verdosas, ¿no? Y estas plantitas pequeñas tienen partes. Los rizoides, que no son sus verdaderas raíces. Por aquí podemos ver los rizoides. No tienen verdaderas raíces. Tampoco tienen un tallo definido. ¿Cómo se le llama? Se le llama un cauloide, un pequeño tallito, ¿ya? Un pequeño tallito se llama cauloide. Y sus hojitas se les conoce como filoide. Entonces, partes de este tipo de plantas: rizoide, como raíces pequeñísimas, no son raíces definidas, completas. El tallo se le conoce como cauloide, delgadito, son como un filamento. Y a las hojas se les conoce como filoide, pequeñas hojitas. Como plantas pequeñas, estas plantas que viven de la humedad, realizan fotosíntesis, pero no realizan las funciones como las plantas comunes que nosotros ya conocemos. Ahora bien, los musgos presentan un ciclo vital. Con una especie de alternancia de generaciones. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, este ciclo vital con alternancia de generaciones, usualmente quiere decir que estos musgos son haploides. O sea, una sola célula reproductora, ¿no? Es un solo gameto nomás tienen, un solo gameto, son haploides. En algunos momentos de su ciclo reproductor son diploides, o sea que tienen dos gametos sexuales. En algunos momentos, pero normalmente, usualmente ellos son haploides, tienen un solo gameto nada más, ¿no? Ese es su ciclo vital de reproducción. Ahora, tenemos las pteridofitas. ¿Ustedes por casualidad han tenido en su casa de repente
plantas esas para macetero, se le conoce como plantas ornamentales. Bueno, este tipo de plantas conocido como helechos, los helechos, ¿no? Que son las pteridofitas. Los helechos son este tipo de plantas, los helechos, ¿no? Estas son plantas que presentan vasos conductores y esos vasos conductores a su vez forman la raíz, el tallo y las hojas. No son tan pequeñas estas plantas, ¿no? Bueno, tanto el tallo y la raíz está compuesta por un solo tejido o también a veces más de un tejido. Y estos tejidos cumplen las funciones determinadas que tienen dentro de la planta, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Estas plantas sí son vasculares. Quiere decir que estas plantas sí presentan vasos conductores. ¿Ya? Acá tienen raíz. O sea, tienen vasos conductores, que esos vasos conductores forman la raíz y el tallo, que es la parte media, ¿no? Forman el tallo y las hojas que podemos ver acá, color verde. Entonces, estas plantas vasculares hay de dos clases. Las que no tienen semillas se les llama pteridofitas y algunas de estas que son, bueno, otras plantas ya superiores que se les llama espermatofitas. Bueno, los helechos como plantas vasculares presentan su, como les dije, raíz, tallo, tienen sus hojas, ¿no? Pero carecen de flores y frutos. No presentan flores y no presentan frutos. Entonces, esta planta es un poco más evolucionada. Pero no presentan flores, no presentan frutos. Entonces, ¿cómo es que se reproducen? Tienen vasos conductores, transportan el agua y todo lo demás, ¿no? Los vasos conductores se encargan de transportar los nutrientes, todo. Pero, ¿cómo se reproducen? La nutrición sabemos que es que a través de las raíces absorben todo el agua, las sustancias del suelo y eso quedan fijados en la planta. ¿Ya? Los helechos tienen tallos, algunos helechos tienen tallos subterráneos. Otros, bueno, a eso se les conoce. Otros son horizontales. Tallos subterráneos, otros son tallos horizontales. ¿Ya? ¿Qué nombre reciben sus hojas? Sus hojas reciben el nombre de frondes. Frondes. Bueno, y para adaptarse al medio ambiente, ¿no? Dependen también de la humedad. Sobre todo para reproducirse. Dependen de la humedad para adaptarse al medio ambiente, sobre todo para reproducirse. Entonces, en la época de reproducción, cuando es época reproductora, en el envés de la hoja, en la parte posterior de la hoja, del frondes o de la hoja, aparecen unos sacos oscuros llamados soros. O sea, vamos a dibujarlo acá. Aparecen unos saquitos oscuros en el envés de la hoja. Aquí podemos ver. En época de reproducción, nada más ojo. Solo en época de reproducción aparecen unos sacos oscuros. Esos sacos oscuros, como puntitos que ustedes pueden ver ahí, se les conoce como soros. ¿Ya?
¿ya? Esos sacos oscuros se les conoce como soros. Bueno, continuando, ¿ya? Entonces, esos soros forman las esporas. Ya está esa espora como los helechos, ¿no? Forman las esporas. Ahora, esas esporas, una vez que se liberan, el viento se encarga de hacer todo ese trabajo, ya dan lugar a los gametos sexuales, ya dan lugar a los gametos. Y esos gametofitos, esos gametos son muy pequeñitos, ¿no? Adentro están los órganos sexuales masculinos y femeninos. O sea, dan lugar a los gametofitos y dentro de ellos están los órganos sexuales con los gametos masculinos y femeninos. Es como decir que son hermafroditas, ¿ya? Entonces, la fecundación de un gameto femenino por uno masculino genera un huevo o cigoto. Y una vez que se comienza a dividir sucesivamente, crece y origina un nuevo esporofito, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir. En época de reproducción, ¿ya? Y en las hojas, en el frondes, como les acabo de mencionar, son como unos puntitos, unos pequeños saquitos que comienzan a botar unas esporas, ¿ya? Esos esporofitos o esporas, ¿ya? Esas esporas, una vez que son liberadas, van a dar lugar a gametofitos, a los gametofitos. Estos gametofitos, que son pequeños, que tienen unos pocos centímetros, ahí adentro están los órganos sexuales con los gametos masculinos y femeninos. Estoy hablando ya de hermafrodismo, ¿ya? Ya una vez ocurrida la fecundación de un gameto femenino por uno masculino, ya eso genera un cigoto. Y ya cuando comienza a dividirse con el tiempo, origina un nuevo helecho. Va originando un nuevo helecho, ¿ya? Entonces, esa es la manera como estos se van formando, la manera como ellos se van reproduciendo. Ojo, tiene su época. Entonces, aquí tenemos las dos plantas. Los musgos y las hepáticas, que pertenecen a las briófitas, no tienen flores, no tienen semillas, pero sí tienen esporas. Las pteridofitas no tienen flores, no tienen semillas, se reproducen por esporas, pero sí tienen raíz, tallo y hojas. Mientras que los helechos no tienen una raíz definida, no tienen un tallo definido, no tienen hojas definidas. En el caso de las pteridofitas sí ocurre eso. Y su fecundación también es por esporas, no por semillas. En el caso de los helechos. Ahora pasamos a las plantas más conocidas y las más evolucionadas, que son las plantas espermatofitas. En este grupo de las plantas espermatofitas tenemos a las gimnospermas y las angiospermas. Hay un reflejo de la puerta que no me deja apreciar bien. Disculpen ustedes. Ya. Tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas están en los árboles, los pinos y los abetos. Un abeto, un pino. Esta es una rama de un pino. Normalmente los pinos tienen hojas así en punta. No son hojas frondosas, anchas, no. Sus hojas son en punta. Vamos a llamarle que son plantas monocotiledóneas. Entonces, en los abetos, sus hojas son más frondosas, más anchas. Estas plantas gimnospermas se les llaman así gimnospermas porque tienen semilla desnuda. ¿Ya? No generan frutos. Estos no generan frutos. Las gimnospermas
no generan frutos, son árboles grandes, de más de 20, 30, 40 metros. Por eso se llaman también, están en el grupo las coníferas, porque tienen forma de un cono. Y los pinos tienen forma de cono. Y aquí podemos ver cómo son estos, qué forma tienen este tipo de plantas con copa, y los pinos que son sus hojas, sus ramas, ¿no? Acá vemos una de las ramas y sus hojas que tienen en punta, terminan en punta sus hojas. Las angiospermas porque son de semilla cubierta. En este grupo tenemos a las monocotiledóneas y dicotiledóneas. Monocotiledóneas porque tiene un solo cotiledón. Dicotiledóneas porque presentan dos cotiledones. En las angiospermas se conocen ya la mayoría de plantas más evolucionadas, las plantas con flores. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las plantas con flores que sí presenta una raíz verdadera. Aquí tenemos otra planta, otro tipo de planta. Esta es monocotiledónea con hojas. Las son la nervadura y son más angostas. Las dicotiledóneas, sus hojas son más anchas y tienen más nervaduras. En las monocotiledóneas tienen hasta 3 pétalos. Nada más, tiene 3 pétalos. Hasta 2 pétalos a 3 pétalos como máximo. En cambio, las dicotiledóneas pueden ser 4 o 5, más de 5 pétalos. De 4 a más pétalos ya se le conoce como dicotiledóneas. Pero ambas presentan raíz, tallo, hojas, presentan vasos, floema y xilema. Cumplen casi la mayoría de funciones que las demás plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Entonces, estas plantas son las más evolucionadas y son las que mayormente conocemos. Ahí tenemos, ¿qué cosa? La rosa, las orquídeas, árboles frutales, como ustedes ya, los manzanos, los naranjos. Estos pertenecen al grupo de las dicotiledóneas. ¿Ya? Y las monocotiledóneas también están el ginkgo biloba, está la cica, otras especies de plantas también que hemos conocido. El maíz, que es monocotiledónea. Y hay varios aspectos que los he puesto en la ficha y en el resumen para que ustedes puedan investigar la diferencia que hay entre las plantas monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Bien, chicos, hasta aquí llegamos con la clase. Disculpen algunas molestias, interferencias, o con el celular que he estado tocando la pantalla cada rato, por lo que se aparece siempre una ventana que no me permite visualizar bien. ¿Ya? Gracias por su atención, quédense en casa, Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Chao.